Jesús se le describe como un maestro. ¿Fue como otros muchos o buenos maestros o se puede decir que era diferente? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque algunos han afirmado que Jesús realmente no era diferente de cualquier maestro o cualquier maestro de moral, ¿no? de ética. Hay personas que admiten que era un maestro muy bueno, pero se quedan ahí, dicen que eso es todo. Y básicamente afirman que Jesús no era diferente de otros maestros. Ahora nos tenemos que preguntar, bueno, ¿es esto correcto? ¿Es una valoración correcta de Jesús la que hemos dicho? Bueno, cuando examinamos la evidencia, la única conclusión que nos queda es que Jesús fue único. Él era diferente de todos los demás maestros religiosos y espirituales que han existido jamás. Él, de hecho, fue un buen maestro, el mejor. Fíjate que aquellos que le escucharon, por así decir, en directo, en vivo, testificaron que enseñaba de una manera como nadie lo había hecho, ¿no? Incluso un día algunos de sus enemigos enviaron a los guardias del templo para que lo arrestaran y ellos fueron allí a prenderle, pero cuando fueron interrogados por las autoridades porque no cumplieron esa orden, no lo trajeron arrestado y les preguntaron, bueno, ¿qué ha pasado? Y fíjate cómo respondió. Lo podemos encontrar en Juan, en el capítulo 7, versículo 46. Aquellos soldados, que no eran amigos, era gente incluso contraria a Jesús, llegaron a decir, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sí, pero ¿qué es lo que hacía diferente la enseñanza de Jesús? Bueno, una y otra vez la gente reconocía que había una profundidad y una autoridad en sus palabras que no podían encontrar en ningún otro lugar, en ningún otro maestro. Podemos decir con toda seguridad que Jesús fue el maestro más grande que ha existido jamás. Uno de los discursos más famosos y más profundos de su enseñanza, conocido popularmente, ¿no? Es el Sermón del Monte. Y lo puedes leer, es largo para leerlo ahora, ¿no? Pero lo puedes leer por ti mismo en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Es maravilloso. ¿Qué es lo que hacía que Jesús fuera tan especial? Bueno, ya hemos dicho que Jesús fue mucho más que el maestro más grande que ha existido jamás, ¿no? Él también hablaba de sí mismo y afirmó que podía hacer todo lo que Dios puede hacer. Por ejemplo, podía perdonar el pecado, podía dar vida a las personas y sería, al final de los tiempos, llegaría a ser el juez del mundo. En una ocasión, un paralítico que fue llevado a Jesús por sus amigos, se relata este caso y lo primero que Jesús le dice a aquel hombre, que aparentemente su principal necesidad era que le sanara el cuerpo, pero el Señor le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos otros maestros religiosos de la época, cuando oyeron esto, acusaron a Jesús de blasfemar, porque sabían que solo Dios puede perdonar los pecados. Y luego, para demostrar que él realmente podía perdonar a aquel hombre, le dijo a aquellos que criticaban por allí detrás, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y entonces Jesús demostró que de hecho él tenía autoridad para perdonar los pecados, porque en el versículo siguiente vemos que le dice al paralítico, ahora levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él dice que se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios porque le había dado tal potestad a los hombres. Así que una y otra vez Jesús demostró su poder divino en sus muchos milagros. Él tenía poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, incluso sobre la propia muerte, porque resucitó a diversas personas de la muerte. Y lo que es más significativo en todo esto es que incluso sus enemigos estaban de acuerdo en que él había hecho estas cosas, no había fraude en ello, ¿no? De hecho, fueron los celos de estas personas hacia él por hacer estas cosas tan buenas y tan grandes lo que llevó a muchos a odiarle. Pero, sin embargo, no podían negar que había realizado los milagros. Claro. Todas estas evidencias se combinan para decirnos que Jesús fue aquel que Dios prometió enviar y que realmente era diferente. Pero quiero decirte que aún hay algo más con respecto a él. La Biblia y los cristianos dicen que Jesús también murió
en lugar de ellos en la cruz, pero que ahora no está muerto. Importante esto. Jesús ha resucitado de la muerte y es el verdadero Rey, el verdadero Señor. Y son todas estas cosas juntas las que hacen a Jesús único. De hecho, podemos hablar, si quieres, más abundantemente sobre esto en otras charlas, ¿no?